¿Qué tal amigos de Comunidad Automotriz México? Los saluda su amigo Horacio Escorcia, representando a la empresa Canabreak de Balatas. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, ahorita estamos participando en la posada del mecánico virtual con el tema de ABS. Espero que esta presentación, esta información sea de utilidad y los invitamos a que participen en la piñata de regalos. Habrá muchos regalos por parte de los patrocinadores. Y pues al final, pues van a salir ganando todos nuestros participantes, ya que se van a llevar bastante conocimiento de esta unión que se ha hecho de diferentes marcas para profesionalizar lo que es el conocimiento y el servicio de los talleres mecánicos. Una de las preocupaciones es ese servicio profesional y todas las empresas que estamos en este proyecto buscamos precisamente hacer el conocimiento más amplio de todos los técnicos. Pues sin más preámbulo, agradecemos su presencia. Sigan esta pues ronda de conferencias y sobre todo pues suerte a todos los que van a estar aquí, que participen en la rifa de regalos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Nosotros vamos a impartir el tema de ABS, ¿sí? Pues dentro de lo que son los sistemas electrónicos, los frenos no se quedan atrás, puesto que es un sistema que de hace varios años ya viene de alguna forma, pues ya con ayuda electrónica. Hoy en día ha habido diferentes, pues, evoluciones en los diferentes sistemas y el ABS, pues, no se ha quedado atrás. Entonces, platiquemos un poco de lo que es el sistema y las funciones que lleva a cabo. Bien, un módulo de ABS, pues, puede llevar a cabo diferentes funciones. En este caso, la primordial es evitar que las ruedas se bloqueen y, pues, a través de un control electrónico va a haber un control de cada una de las ruedas de forma separada para que pueda haber pues una distribución de la presión equitativa y también si pues llegara a ser el caso de que pudiera bloquearse alguna rueda, pues el sistema pueda evitarlo a toda costa. Entonces, para esto, pues va a tener diferentes elementos. Sí, estos elementos, pues son aquellos que van a ayudar de alguna o de otra manera para que el sistema pueda funcionar. Aquí tenemos un módulo de ABS. Normalmente un módulo de ABS pues llega a tener diferente cantidad de solenoides. Aquí podemos ver que existen pues más de 8, en este caso son 12. Entonces, dependiendo de la cantidad de solenoides que tenga, pues son las funciones que son designadas a este módulo. El módulo de un sistema ABS normal va a contar con únicamente 8 solenoides, porque van a controlar a estas pequeñas electroválvulas para que pueda evitarse el bloqueo de las ruedas. Entonces, dependiendo de las funciones que se le sean otorgadas al módulo de ABS, van a ser la cantidad de electroválvulas y obviamente de válvulas de manera mecánica que van a estar trabajando en el sistema. A este módulo de ABS se le han dado varias funciones, aparte de la primordial, que es evitar que se bloqueen las ruedas, y una de ellas es el control de estabilidad electrónico. Entonces, si el módulo de ABS desempeña más funciones aparte de evitar el bloqueo, pues necesita o requiere más cantidad de electroválvulas para poder controlar otras funciones y también pues llevar a cabo el control de estabilidad electrónica, lo que es el ASR, el ESP, etcétera, etcétera. El módulo de ABS o el sistema de ABS se divide en la parte electrónica, que es donde viene la computadora, el módulo de control, y también se divide en la parte hidráulica. Estas dos partes en conjunto se van a encargar
de llevar el control de la presión, la distribución de la presión y también evitar el bloqueo de las ruedas. Para esto, pues obviamente vamos a hablar de cuál es su trabajo internamente. Bien, aquí tenemos un sistema de ABS normal, en el cual pues podemos observar que en cada una de las ruedas pues tiene su caliper, ¿sí? Aquí tenemos una, dos, las ruedas delanteras y traseras, izquierda y derecha. Y dentro de cada una, del módulo de ABS, vamos a tener las electroválvulas. Aquí tenemos una, otra para controlar a esta rueda, que es una rueda delantera, una normalmente cerrada y una normalmente abierta. Sí, tenemos lo que es el cilindro maestro, la bomba de frenos. Contamos con una bomba, que es la bomba del ABS, la cual va a llevar a cabo la función de extraer líquido y regresarlo al cilindro maestro, según sea el caso. Y pues bueno, dependiendo la condición con la que tenga que trabajar el sistema, pues se van a activar estas válvulas. En este pequeño ejemplo, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo el control y vamos a analizar este pequeño ruedas, tanto delanteras como traseras están, y pues vamos a ir observando cuál es el proceso de trabajo de este sistema. Aquí no tenemos ahorita ningún funcionamiento, se está llevando a cabo lo que no el pedal del freno, está trabajando de manera normal, por el momento no se requiere por la cual va a pasar el líquido y va a llegar hasta lo que es el caliper. Una normalmente cerrada, la cual nos va a ayudar para evitar que se bloquee la rueda una vez que empieza a haber información de los sensores hacia el módulo, cuando ya corre el riesgo de bloquearse alguna de ellas y pues así es como va a estar funcionando. Seguimos analizando el movimiento. Aquí ya está trabajando el sistema, ya los sensores se están generando, aquí ya la presión se está dando por parte del pedal del freno y se está enviando la presión a cada una de las ruedas. Como podemos observar, la presión va a ir del cilindro maestro, va a pasar a través de una válvula normalmente abierta y de aquí va a llegar a cada uno de los calipers. Este vendría siendo un funcionamiento normal, donde el sistema de ABS no interviene, ya que el líquido que sale directamente de la bomba de frenos o del cilindro maestro va a pasar por todos los conductos, va a pasar por un solenoide normalmente abierto, hasta llegar al caliper o mordaza, y de aquí se lleva a cabo una frenada totalmente normal. Ahí se sigue frenando. Si alguna de las... Entonces el módulo ya decidirá cuál es la acción que debe de tomar. Normalmente sigue cerrado. La presión sigue ingresando a cada uno de los calipers de manera normal, sin que hasta el momento el sistema intervenga en el funcionamiento del vehículo. Entonces sigue el frenado normal. Podemos observar ahí todavía un frenado normal. Sigue pasando la presión a cada una de las ruedas y por el momento no se ha bloqueado una rueda. Ahora, aquí, como podemos observar, ya está corriendo el riesgo de bloqueo en el caso de estas ruedas, ¿sí? Que tenemos la delantera izquierda, la trasera, y como podemos ver aquí, este solenoide ya está cerrado, ya se movió. Por lo tanto, la presión ya no puede pasar a través de los solenoides y en el caso de de estas dos mordazas, ya no va a haber más presión. Más sin embargo, en las que tenemos aquí en las mordazas de la rueda trasera derecha y rueda delantera derecha, sigue abierta las válvulas. Esto quiere decir que el frenado va a seguir normal en estos dos calipers, pero en estos otros dos ya no va a ingresar más presión. ¿Por qué? Porque estos dos corren el riesgo de amarrarse.
Entonces, lo que hace la computadora es mover a los solenoides, en este caso, para que ya no entre más presión. Y por mucho que el conductor siga pisando el pedal del freno, a estos dos, a este y a este, ya no va a llegar más presión, más sin embargo, a los otros dos va a seguir llegando la presión normal, porque estos no tienen el riesgo de amarrarse, mientras que estos ya corren ese riesgo. Cuando este solenoide se cierra, ¿sí? Este solenoide se cierra. A esto se le llama fase de mantenimiento de presión. La fase de mantenimiento de presión consta de que la presión que quedó atrapada en las líneas, en las tuberías, ya no se va a incrementar. Por eso se llama mantenimiento. La presión se va a mantener aquí adentro y no se va a incrementar, pero tampoco va a disminuir. Donde sí se va a incrementar la presión es en los dos otros calipers, donde el frenado sigue normal, sigue ingresando presión de líquido sin ningún problema, porque, repito, en este caso, estos dos no corren el riesgo de amarrarse, mientras que estos sí ya estaban bajando su velocidad de forma más rápida que las otras dos ruedas. Entonces la computadora, al ver esto, determina y detecta que corren el riesgo de amarrarse. Entonces aquí es mantenimiento de presión, donde no se incrementa la presión, pero tampoco disminuye. Sigamos analizando. Aquí ya tenemos una cuestión de donde ya está empezando a abrirse este solenoide. Si la presión que se mantiene aquí aún es riesgosa para que se siga el vehículo, corre el riesgo de amarrarse, entonces se abrirá este solenoide que normalmente estaba cerrado y esa presión va a viajar a estos acumuladores de presión. Estos acumuladores de presión los trae el módulo internamente, son acumuladores de presión muy similares a los que traen las transmisiones automáticas. Entonces, si corre todavía el riesgo de amarrarse, esta válvula se va a abrir y en lugar de mantener la presión, ahora sí va a desfogar parte de esa presión, la cual va a llegar aquí. Hasta este momento, la bomba no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no corre el riesgo de amarrarse aún. Sigamos analizando este funcionamiento. ¿Sí? Aquí ya sí entra la presión, se llenan estas líneas en color rojo cerradas para que ya no entre más presión del freno. Entonces, lo que vamos a tener ahorita es una fase de mantenimiento de presión en las cuatro ruedas. Esto es, repito, para evitar que las ruedas se llegasen a amarrar si existiera alguna situación. Continúa este funcionamiento, ¿sí? Se sigue metiendo presión a través de la bomba, pero esa presión ya no puede pasar hacia ninguna de las ruedas porque los cuatro solenoides o las cuatro electroválvulas de entrada, que normalmente estaban abiertas, estas que dicen NO, van a estar cerradas y van a evitar que entre más presión. Continuamos analizando el video y en caso de que todavía existiera el riesgo de que se amarrara, entonces va a pasar lo siguiente. Aquí podemos observar que la bomba ya está trabajando y la bomba lo que va a hacer es extraer la presión y la va a mandar de regreso a la bomba. Aquí está actuando únicamente la bomba y está extrayendo la presión de los calipers, pero sí, esta bomba trae dos pequeños pistones, los cuales van a servir como unas jeringas que van a sacar la presión de los calipers y la van a incrementar teniendo la sensación o el frenado en pausas para evitar que la rueda se amarre. Entonces, internamente, así es como funciona el motor. Y aquí la presión o la amortiguación de la presión al momento de que funcione el motor la está absorbiendo el acumulador que viene para un par de ruedas, ¿sí? Y en este caso solamente es este par de ruedas que tenemos del lado izquierdo de su pantalla, son las que están, pues, de alguna manera frenando en pausas para que pueda evitarse el bloqueo de las ruedas. Aquí continúa el motor funcionando, la bomba sigue extrayendo presión a través de los pequeños pistones y aquí se mantiene la presión en pausas y esa presión en pausas, repito, llega a lo que es
el acumulador de presión, ¿sí? Y este líquido que se ve aquí en forma de pausas, normalmente es el que va a estar regresando al cilindro maestro, dándonos la sensación de que el pedal está vibrando. Y cuando el pedal está vibrando, pues obviamente es indicador de que la presión que está en exceso y que podría llegar a bloquear las ruedas está regresando al cilindro maestro. De esta manera es como funciona un sistema de frenos ABS internamente. Entonces, las electroválvulas son las que hacen pues la función de bloquear o cerrar los conductos, y la bomba lo que va a hacer es extraer el líquido en caso de que todavía se corra el riesgo de que se amarre la rueda, y regresarlo a su vez a lo que es el cilindro maestro. Y cuando nosotros sentimos ese brincoteo en el pedal, quiere decir que nuestra bomba está generando ese regreso de presión. Entonces, es de esta manera como trabaja el sistema de frenos ABS. No es muy con electroválvulas. Y vamos a ver ahorita cuáles son los problemas más comunes en estos sistemas. Bien, como les comentaba, dependiendo de la cantidad de válvulas, son las funciones que se le atribuyen a un sistema ABS. Entonces, nosotros podemos observar, aquí está el motor. Este es el pequeño motor que va a mover a un par de émbolos. Tenemos la unidad hidráulica, tenemos los acumuladores de presión para el lado derecho, el lado izquierdo. Tenemos los pequeños pistones, estos que están aquí, que son movidos por el motor para que puedan extraer y regresar el líquido al cilindro maestro. Y tenemos las electroválvulas que, dependiendo de las funciones que se le otorguen a lo que es el módulo, pues van a ser la cantidad de válvulas que va a traer. Aquí tenemos la parte electrónica, donde va el módulo, ¿sí? Donde van soldadas las electroválvulas para que aquí dentro, al momento de que el módulo aplique una corriente y una tierra, se genera un campo magnético, y ese campo magnético va a atraer internamente unos émbolos, los cuales pues obviamente tienen unos sellos adentro, unos sellos como tipo O-ring, que me van a servir para sellar los conductos o abrirlos según sea el caso. Entonces, el módulo de ABS se divide en la parte hidráulica, ¿sí? La parte mecánica, que es en este caso el motor y las válvulas que mueven el motor, y la parte lógica o la parte electrónica. De esa manera es como se divide un sistema de frenos ABS en cuanto a lo que es su módulo hidráulico. Bien, en esta foto podemos observar lo que es el motor. Este motor que va a hacer que gire es un motor común y corriente de dos cables. Y el motor va a ser alimentado muchas veces por un relevador, y el módulo de control electrónico, en lo que es la parte lógica, va a hacer que este motor trabaje. Por un lado va a recibir corriente, por otro va a recibir tierra, y obviamente este va a girar. Al momento de que gire, estas válvulas, una va a entrar y otra va a salir, y sucesivamente va a estar trabajando, una entra, otra sale, para que pueda de alguna manera hacer esto y poder extraer la presión y regresarla a lo que es el cilindro maestro. Estas electroválvulas, perdón, estas pequeñas válvulas no son electroválvulas, perdón ahí la equivocación, van a ser movidas por este motor. El motor no es completamente redondo, es un motor excéntrico, que si lo vemos sería como una leva, ¿sí? Que va a estar una parte moviendo una válvula mientras que la otra se contrae, y así en viceversa, que es lo que va a hacer el motor al momento de que se activa la famosísima bomba del ABS. Así es como trabaja, y cuando nosotros extraemos esta parte, vamos a observar en nuestro módulo que existe estas dos pequeñas válvulas que son movidas por ese motor. Bien, aquí tenemos la imagen de un módulo de ABS sencillo, donde únicamente tenemos 8 válvulas. Unas tendrán esta forma, y las otras, que normalmente son las de salida, tendrán esta otra. Muchos módulos, cuando los desarmamos, tienen estas figuras, tienen como unas líneas y unos puntos
Muchas veces nos hemos preguntado para qué sirven. Realmente para nosotros como técnicos no tienen utilidad. Lo único que se ocupan estas marcas, en el caso de la parte hidráulica, es que la máquina que las ensambla, que ensambla estos módulos, si esta parte hidráulica, pues necesita saber cuál es la posición que lleva cada válvula. Entonces, precisamente por eso tiene estos puntos, porque la máquina que hace el ensamblado de estos módulos, sabemos que es automatizado los procesos, pues necesitan estas marcas para saber de dónde va colocada la válvula. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, tiene tres puntos, tenemos dos líneas. Y aquí cambia, las líneas está aquí, un punto está dentro de las líneas y dos están afuera. Y aquí ya cambia de otra forma, tenemos un punto, ¿sí? Las líneas afuera. Y aquí tenemos esta forma y los puntos, los tres están afuera. Entonces, solamente sirve como una referencia para las máquinas ensambladoras para que sepan dónde van colocadas las válvulas. Bien, aquí tenemos otra imagen muy similar, pero en el caso de este módulo, pues ya tenemos más cantidad de válvulas, tenemos cuatro, ¿sí? Cuatro aquí, otras cuatro, ocho y otras cuatro, 12. Aquí tenemos la parte eléctrica y aquí está la parte del émbolo donde viene el empaque. Entonces, este módulo, sí, se desarmó, se quitó la válvula ahora sí que con fines de educativos, con fines demostrativos para que ustedes conocieran cómo es que está ensamblado. Aquí van los pequeños émbolos que van a abrir y cerrar los conductos. En este módulo, como podemos apreciar, ya hay mucha humedad, hay oxidación en esta parte, sí, ya podemos observar esa oxidación. Y esto normalmente puede suceder en muchos casos, los módulos están muy cerca de las baterías, a veces hay derrame de líquido de la batería y esto puede llegarlos a afectar. Algo bien común en un módulo de ABS es que haya caídas de voltaje, en este caso por alta resistencia en las conexiones, sulfatación, y esto también puede ocasionar que el módulo no funcione de manera adecuada. Entonces debemos de tener cuidado cuando el módulo está, cerca de la batería, pues evitar o observar que no exista derrame de líquido, porque esto al final puede llegar a ocasionarle algún problema a nuestro módulo por cuestión de que puede, pues afectarse las conexiones y puede haber por ahí corrosión. Bien, ahora, los fallos más comunes de un sistema ABS son dos, mecánicos, ¿sí? Ocasionado más que nada por falta de mantenimiento. ¿A qué nos referimos con falta de mantenimiento? Cuando no se hace un cambio de líquido de frenos, ¿sí? La parte hidráulica, en un 80% de los problemas que se pueden generar en un módulo de ABS en cuanto a lo que es la cuestión hidráulica es que nunca se cambió el líquido de frenos. El líquido de frenos es uno de los que normalmente se olvida que se tiene que reemplazar. Entonces, ahorita Canabreak está preocupado por esa situación, ya que esto puede afectar a cualquier sistema de frenos y estamos de alguna manera promoviendo el servicio de los sistemas de frenos en cuanto a lo que es el cambio de líquido. Cada uno de los fabricantes tiene un periodo de cambio de líquido de frenos. Más sin embargo, si no conocemos el tiempo o el periodo en que debemos de cambiar el líquido de frenos, es importante saber que si yo no tengo la información técnica o no tengo mi manual de servicio, pues programemos un cambio de líquido de frenos una vez al año. Esto es suficiente, puesto que el líquido con el paso del tiempo va absorbiendo humedad y esto nos puede traer consecuencias. Y pues con esto lo que se va a lograr o lo que puede perjudicar es que las válvulas dentro de lo que es el módulo se atasquen, puesto que se empieza a oxidar por dentro, hay acumulación de humedad, obviamente hay oxidación y dentro de estos módulos pues circula líquido de frenos caliente, porque sabemos que el sistema de frenos se calienta y obviamente parte de esa temperatura se va al líquido. Entonces sí es importante puntualizar eso, que las válvulas se atascan por
una falta de servicio en el sistema de frenos ABS o un sistema convencional, no importa, pero al final siguen siendo afectados por la falta del cambio de líquido. Aquí podemos observar en estas fotos, en estas ilustraciones, un bóster eléctrico. Estos bóster eléctricos normalmente los utilizó la marca General Motors del 2019 en adelante. Estos bústers eléctricos los vamos a identificar porque no tenemos un búster de vacío, ni tampoco tenemos una bomba tándem como lo ocupa Volkswagen, y no tenemos absolutamente ningún vacío. Podemos observar que aquí está el émbolo que va hacia el pedal, aquí tenemos un motor, y del motor salen las líneas para alimentar lo que es la parte hidráulica, ¿sí? Aquí lo podemos ver a un costado del motor, y aquí tenemos lo que es el depósito. Estos sistemas de bóster eléctrico, ¿sí? Son sistemas que requieren de un servicio especial, ¿sí? Debemos de tomar ciertas precauciones cuando cambiamos balatas, porque cuando hay algún problema con este tipo de bóster eléctricos que no se haya hecho bien un servicio, nos va a traer como consecuencia una de dos: o que lo dañemos, o que el sistema se proteja y únicamente deje circular el vehículo a 70 kilómetros por hora porque no se hizo un proceso correcto para un cambio de pastillas de freno. Entonces, si ustedes en un General Motors, una Suburban, una Tajo, una Sierra, ¿sí? Una Silverado, llegan a ver algo como esto, donde no hay un búster como tal, donde no hay un vacío, donde no hay un electro búster, porque también ahí tenemos ahí unas bombas eléctricas de vacío, donde no tenemos un búster hidráulico, porque Chevrolet ocupa mucho el búster hidráulico. Vamos a tener este motorcito. Normalmente este tipo de motores son trifásicos, funcionan con tres fases, algo muy diferente a un motor de ABS, porque el motor de ABS al final solamente tiene dos cables, ¿sí? Y aquí vamos a tener tres cables internamente para que este motor trabaje trifásico o con las tres fases, similar a la conexión de un alternador. Obviamente el alternador genera, aquí recibe señal para que pueda moverse la bomba, e inclusive por ahí también en Chevrolet y en muchos modelos se ocupa una bomba de gasolina trifásica. Entonces, cada vez se vuelve más común estos sistemas, pero sí es importante puntualizar que tenemos que tener cuidado cuando veamos este tipo de sistemas. Bien, el sistema, como lo mostré en la parte anterior, tiene sus cuatro tuberías que están aquí. Esas tuberías viajan y van hacia lo que son los calipers delanteros. Posteriormente, también tenemos un repartidor para lo que es los calipers traseros. Estos sistemas ya cuentan con un freno de estacionamiento electrónico, ya traen motores en la parte de atrás para aplicar el freno, pero se ve muy similar a un sistema de frenos ABS, pero sí tiene mucha diferencia en cuanto a lo que es la parte de funcionamiento, aunque se vean similares por la parte de afuera. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es esa parte y la diferencia que tienen. Bien, aquí tenemos el ejemplo de un bóster eléctrico. Este bóster eléctrico no es como el de Chevrolet, es el que ocupa un Honda, ¿sí? Una Honda Odyssey. Y tenemos lo que es un motor. Este motor, ¿sí? Se va a encargar de brindar la asistencia dependiendo la fuerza con la que el conductor pise el pedal. Obviamente para esto hay un sensor, ¿sí? Un sensor que le va a informar a la computadora para que el motor pueda aplicar mayor o menor asistencia. Este motor funciona muy similar al motor de una dirección electroasistida. Entonces, dependiendo de la velocidad y también de la fuerza con la que se pise el freno,
el motor va a brindar la asistencia o le va a dar el torque necesario para que se genere la presión. Y obviamente esa presión va a salir a lo que es el repartidor o la unidad del modulador para ir a cada una de las ruedas. Aquí la diferencia, como les comentaba, es que este motor eléctrico va a trabajar muy similar a la de las direcciones electroasistidas. Solamente va a tener un par de cables, no como el booster de General Motors, pero al final también vamos a tener una asistencia de manera eléctrica, ya no por medio de vacío, ya no por medio de presión de aceite, sino por medio de este pequeño motorcito. Ahora analicemos el siguiente sistema. Bien, este sistema es el de Chevrolet del 2019 en adelante, en varios de los modelos, no en todos puntualizo esta parte, porque muchas veces nos confundimos. Ahora, en este sistema vamos a tener el cilindro maestro. Del cilindro maestro hay una pequeña válvula y de aquí tenemos lo que es la bomba o el cilindro que va a proporcionar la presión. El líquido va a bajar y va a llegar a estas válvulas. Y esta misma válvula o estas mismas válvulas van a llegar a lo que es una especie de sensor que va a identificar con qué fuerza se está pisando el pedal del freno. Ok, estas dos válvulas, estas que tenemos aquí, que salen del cilindro maestro, están completamente cerradas. Si nosotros nos ponemos a analizar el sistema, diremos o nos preguntaremos, bueno, si estas válvulas están cerradas, entonces, ¿qué pasa con la presión que yo mando? ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión que yo mando a lo que es el sistema? Bueno, aquí en este caso, cuando yo pise el pedal del freno, el sensor que está aquí, este que está aquí, va a medir la fuerza con la que yo estoy pisando el pedal del freno, ¿sí? Y aquí va a haber una bomba, que en este caso es la bomba eléctrica trifásica, y de acuerdo con la velocidad o la fuerza con la que yo pise el pedal, esta bomba que está aquí va a mandar la presión pasando por diferentes válvulas a cada una de las ruedas. Obviamente aquí tenemos las electroválvulas para el sistema ABS para que pues no se bloquee, pero al final quien va a dar la presión va a ser nuestro motor eléctrico trifásico. En este diagrama que bueno, no lo pude sacar muy nítido, aquí tenemos el motor eléctrico. Aquí está el motor eléctrico con sus tres fases. Entonces, este motor, ¿sí? Va a actuar de acuerdo a lo que la unidad de mando diga y esta actuación de la unidad de mando, la presión, lo va a dar de acuerdo a la fuerza con la que pise, pero realmente la presión para el frenado no la voy a hacer yo o el conductor a través de la bomba o cilindro maestro. Simplemente va a medir la fuerza y la presión que se genera y el motor hará lo propio para mandar la presión a cada uno de los calipers y a su vez pueda frenar el vehículo. La pregunta es, ¿qué pasa si llega a fallar? Si este motor llega a fallar, ¿qué pasa? ¿Me quedaría sin frenos? El sistema, como ustedes saben, electrónico, son muy avanzados y cuando llega a haber algún problema en cuanto al eléctrico, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora sí, estas dos válvulas, si falla la parte electrónica, estas dos válvulas se van a abrir. Y ahora sí, yo como conductor o el operador del vehículo, cuando yo pise el pedal del freno, ahora el líquido sí va a ir directo del cilindro maestro hacia lo que son cada una de las ruedas. Va a llegar aquí y acá. Obviamente que como el motor ya no está funcionando, ya está con algún problema eléctrico, pues
yo voy a tener que pisar con más fuerza el pedal del freno y yo me voy a dar cuenta que el sistema está fallando por un aviso en el tablero y también porque yo ahora sí realmente, sí, el conductor o yo como conductor voy a hacer la fuerza y la presión para que frene. Ya no me va a ayudar el motor por alguna falla que tenga. Ahora yo voy a generar la presión para que el vehículo se detenga porque ahora sí los solenoides o las válvulas se van a abrir y me van a permitir el paso desde el cilindro maestro o bomba de los frenos hasta cada una de las ruedas. Cuando yo solucione el problema, nuevamente estos se cierran, el sensor detecta la presión que yo estoy ejerciendo en mi bomba de frenos, empieza a trabajar el motor y envía la presión a cada una de las ruedas. O sea que si hay una modalidad de emergencia, ¿sí? Sí se van a abrir estas electroválvulas si hay algún problema que el módulo detecte que algo no anda bien con el sistema, las abre para que ahora sí el conductor tenga el control sobre la presión. Obviamente, repito y reitero, esto va a suceder, ¿sí? Y obviamente el operador del vehículo, el conductor, se va a dar cuenta que tiene que pisar con mucha fuerza el pedal, tiene que hacer mucho esfuerzo para frenar y obviamente va a haber también una señal en el tablero y van a haber códigos almacenados. Es así como funciona un bóster eléctrico de un sistema General Motors por ahí de los años 2019 en adelante, el cual ya les envié ya les comenté hace una diapositiva antes cuál es su apariencia. Entonces debemos de tener cuidado. Y algo también bien importante, hay un proceso para cambiar balatas. Se ocupa escáner y un proceso el cual ahorita les voy a mostrar. Esta información fue sacada de la biblioteca Chilton, ¿sí? Aquí me dice lo que tengo que hacer. Dice reemplazo de pastillas de freno delanteras. Y me dice aquí advertencia. Reemplace siempre las pastillas de freno en los juegos de eje. Eso ya lo sabemos. Debemos de reemplazar en ambos lados. Utilizar el kit, etcétera, etcétera. Y aquí me da el procedimiento. Dice aquí, inspeccione el nivel en el líquido de depósito del cilindro de frenos maestro. Si el nivel de líquido es más alto de la mitad entre el punto máximo de llenado y el nivel mínimo permitido, retire el líquido hasta que quede a la mitad para continuar. Algo bien importante. Si el nivel de líquidos de frenos está a medio camino entre el máximo de llenado y el nivel mínimo permitido, no es necesario retirar líquido de frenos. Y me dice aquí algo bien importante esta parte. Desconecte el negativo de la batería. Retire el conjunto de rueda y neumático delantero. O sea, me dice, desconecte el negativo de la batería. Porque si yo no desconecto la batería, lo que voy a ocasionar es que al momento de abrir una puerta o hacer algún movimiento en la cabina o cualquier otra cosa, puedo hacer que la bomba, acuérdense que la bomba es eléctrica, ¿sí? Se va a activar en cualquier momento y esto puede hacer que se bote el líquido, se boten los pistones y esto puede dañar el módulo y al rato, si esto sucede, puede que ya no tenga reparación y lo podemos dañar. Entonces es necesario seguir este proceso. Ahí me da la ilustración, tengo que desconectar el sensor de desgaste de la pastilla, digo aquí no hay tanto problema, me dice que hay que retirarlo, ¿sí? Los clips, todo lo que lleva, los tornillos que sujetan al caliper. Ahí ya están sacando las pastillas. Y aquí me dice una nota bien importante. Dice, cuando se introducen los pistones, asegúrese de los que los guardapolvos de los pistones estén correctamente colocados debajo de la cara del pistón. Esto garantizará que los guardapolvos no entren en contacto con el adhesivo de la parte posterior del conjunto de las pastillas de freno. Utilizando una herramienta adecuada, presione con cuidado los pistones de la pinza de freno, en los orificios de la pinza
que queden completamente asentados. Ahí ya me da el cambio, me dice cómo instalar y bueno, la parte que esté bien instalado todo, los seguros, demás, el sensor de desgaste, que obviamente en Canabrake manejamos, ¿sí? Pastillas de freno con sensores nuevos, de acuerdo a la aplicación, tenemos sensores eléctricos que vienen incluidos en nuestras pastillas de frenos. Ya una vez que hayamos hecho esto, me dice ahí que tengo que, con el motor apagado, tengo que aplicar gradualmente el pedal del freno hasta aproximadamente dos terceras partes de su recorrido. Lo voy a soltar lentamente, voy a esperar 15 segundos y voy a repetir estos pasos 9 y 10 hasta que el pedal del freno esté firme. Y una vez que haya concluido con esto, me dice que conecte el negativo de la batería hasta que yo haya concluido el cambio de pastillas. ¿Sí? Y luego ya para sentarlas me dice que seleccione un camino, que debo de acelerar el vehículo o de llevarlo a unos 48, 50 kilómetros por hora. Y ya me da los pasos para poder hacer el asentamiento de las pastillas. Por eso les comentaba que es muy importante, es bastante importante conocer lo que es el procedimiento para cambio de pastillas. Bien, una vez entendido esto, obviamente hay un procedimiento de purga, ¿sí? Especial para estos sistemas, el cual yo debo de respetar, lo debo de respetar para que no tenga yo problemas cuando yo haga la instalación. Si lo hicimos de una manera incorrecta, repito, vamos a tener problemas, el vehículo no va a ir más allá de los 70 kilómetros por hora y no me va a permitir moverlo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Como les comentaba, es bien importante para estos sistemas, pues, el tener conocimiento de la humedad del líquido de frenos. Hay aparatos especiales como este que es un detector de humedad, el cual me va a decir a través de unos focos de colores, obviamente si ya está en el color rojo, ya es momento de cambiar. Hay más de un 4% de humedad en el líquido. Si está en el color naranja, pues todavía se puede considerar no cambiarlo, pero de preferencia hay que cambiarlo. Y cuando digo cambiar el líquido, se tiene que cambiar desde el que va en el depósito hasta todo lo que es las tuberías, porque en muchas ocasiones simplemente se cambia el del depósito y el de las tuberías se deja igual. Entonces, tenemos nosotros que llevar a cabo el cambio de líquido, ¿sí? Y este, cambiar tanto el cilindro maestro o el del depósito como el de las tuberías. Algo bien importante que yo les recomiendo es, aunque ustedes compren un líquido nuevo, que esté recién destapado, háganle la prueba de humedad. Me he topado con algunos líquidos donde a pesar de que son nuevos, recién destapados de la botella, quitándoles el sello de que es completamente nuevo el líquido, me he topado con líquidos que tienen más del 4% de humedad. Entonces, el que sea un líquido nuevo no lo hace exento de tener humedad. Muchas veces ya traen humedad. Me ha tocado ver en marcas prestigiosas de líquidos que yo mido la humedad de una botella recién destapada y sigue, y perdón, y tiene más del 3% de humedad. Entonces nosotros nos confiamos que el líquido está nuevo, pero una vez que empieza a frenar, obviamente se empieza a calentar, empieza a hervir. Y esto nos da una sensación de un pedal esponjoso. Entonces, obviamente, como nosotros estamos con la idea de que el líquido es nuevo, pues le podemos echar la culpa a las pastillas, decir, es que los frenos no funcionaron, las pastillas no frenan. Pero, repito, esto puede ser causa de un líquido de frenos deteriorado o inclusive aunque esté nuevo, puede tener un exceso de humedad. Por eso es recomendable hacer el cambio y siempre respetar la especificación del fabricante, que en este caso, si me dice que es DOT 3, tengo que ponerle DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, dependiendo de la especificación que me marque el fabricante. Bien, ahora otra de las partes bien importantes de un sistema de frenos ABS son los sensores. Normalmente teníamos sensores generadores de señal, los sensores magnetorresistivos o AMR y también hay sensores de efecto Hall. Estos sensores pues llevan a cabo el papel bien importante de informar al módulo del ABS cuál es la velocidad de cada una de las ruedas.
Obviamente, cuando un sensor de estos falla, pues el sistema de ABS queda inoperante e inclusive las direcciones electroasistidas pueden llegar a experimentar que está un poco más rígida de lo normal. Y en algunos casos, cuando fallan los dos sensores de algunas de las ruedas que de pura casualidad llegarán a fallar dos, se va a sentir el carro amarrado, se va a frenar. Entonces, sí es importante verificar si hay algún código de falla que esté relacionado con nuestros sensores y pues ver qué tipo de sensor y aplicar las pruebas necesarias. El más común hoy en día es el sensor AMR o magnetorresistivo, así se le conoce. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Este ya creo que ya es muy sencillo de entender, es como un sensor del cigüeñal, ¿sí? Que es un sensor de reluctancia variable. Y pues el efecto Hall también ya lo conocemos bastante bien. Entonces, la diferencia es que aquí no lleva alimentación, este sí lleva una alimentación normalmente de 12 voltios y pues obviamente un efecto Hall lleva una alimentación que puede ser de 12 o menos, una referencia y una tierra o un negativo. Entonces, cada uno de estos sensores funciona de manera diferente, pero su función al final es brindar información sobre lo que es el sistema, perdón, la velocidad de cada una de las ruedas, la cual se comparte para otros módulos, entre ellos dirección electroasistida. Bien, aquí ponemos el caso de un sensor magnetorresistivo. Aquí fue un problema con un vehículo Mercedes-Benz, ya viejo, por ahí del modelo 2012, si no mal recuerdo. Y podemos observar que estos dos sensores no producían señal, mientras los otros dos sí. Entonces, en este sistema, como les comentaba hace un momento, se daba la cuestión de que las dos ruedas se amarraban y por más que le aceleras al vehículo, se sentía súper pesado. Podrías confundir esta falla con fallo de transmisión automática. Y obviamente, pues, las llantas no se sentían tan libres. Entonces, aquí había problema de un sensor magnetorresistivo, que es como este que tenemos aquí. Pero para poderlo identificar, pues obviamente necesitamos el escáner, necesitamos ver qué tanta velocidad nos marca para poder determinar su estado. Una vez que hicimos todo esto, de identificar que había dos sensores con problemas, nos pasamos a lo siguiente. Bien, que fue realizar la prueba del sensor. ¿Cuáles son las pruebas que yo le puedo hacer a un sensor magnetorresistivo? Que es el más común, el cual, ya lo platicamos, es este de aquí, es este de aquí, donde podemos ver en la pista del Valero, ¿sí? Lo que es una sección bipolar norte-sur, que es detectada por este sensor magnetorresistivo. Entonces, pues vamos a ver qué pruebas le puedo hacer. Si yo tengo un problema con un sensor que no quiera detectar o no nos esté dando la señal correcta, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya detectamos que no funciona, la primera prueba, una de las más importantes, es verificar este sensor en la escala de diodos, ¿sí? El sensor, yo voy a poner el multímetro en la escala de diodos y voy a conectar mi multímetro en los dos cables del sensor. Como ustedes saben, cuando se está verificando un diodo, cuando yo pongo las puntas de manera correcta, me va a dar una lectura. En este caso me dio 565 en la escala de diodo. Y si yo invierto las puntas, no debe de haber lectura. Si esto es afirmativo en el sensor, o sea, que de una forma haya lectura muy similar a la de un diodo, y si yo volteo las puntas no hay lectura, de ahí ya podemos determinar que el sensor se encuentra en buenas condiciones. Entonces, esa es una de las pruebas que se le aplica al sensor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se conecta un sensor magnetorresistivo. Normalmente el módulo de ABS le va a mandar una alimentación a lo que es el sensor. El sensor, si lo pudiéramos mirar por dentro, vamos a tener que hay
dos contactos. Cuando está girando la rueda de manera, pues a bajas revoluciones, normalmente tendríamos una lectura de 0,7 voltios. Este voltaje, ¿sí? Va hacia lo que es la computadora y aquí hay una caída de voltaje que se maneja a través de una resistencia de 100 ohms. Entonces, si nosotros giramos más rápido la rueda, a este contacto va a abrir y cerrar más rápido y podemos llegar a tener un voltaje de 1,4 voltios aproximadamente. Digo, esto es solamente un ejemplo. Entonces, lo que hace es juntar, ¿sí? Lo que es el contacto y aquí se va a generar una señal. La resistencia viene interna en la computadora, ¿sí? Podemos llegar a medir en un cable de conexión que viene de la computadora, podemos llegar a medir 12 voltios y en el otro puede que no nos dé un voltaje muy alto. Y si le medimos resistencia a la salida, nos va a dar aproximadamente esos 100 ohms. Entonces, de esta manera es como trabaja. Este contacto se abre y se cierra constantemente, dependiendo de la velocidad, y se va a generar una señal cuadrada. De esta manera es como se ve la señal, como lo tenemos aquí. Aquí yo puse un ejemplo de un simulador de un sensor magnetorresistivo. Esto se puede hacer con un circuito 555 y con unos reguladores de voltaje, que son muy similares a los transistores, y nosotros podemos simular la señal de un magneto resistivo. Entonces, si ustedes están interesados en hacer este simulador, pues bueno, aquí está el diagrama, no se ven muy bien las letras, pero más adelante vamos a compartir el correo electrónico si están interesados en el diagrama de este simulador ya más claro. Se lo podemos hacer llegar sin problema para que ustedes pudieran simular esa señal y verificar cómo lo toma la computadora. Entonces, es una explicación muy rápida, pero al final así trabaja. Si la computadora no me manda los 12 voltios que salen de ella hacia el sensor, pues obviamente tenemos que revisar cuál es el problema. Y si no hay cambio y si hay una alimentación y tenemos una resistencia aproximada de 100 ohms en la otra terminal que va al sensor, entonces el problema ya puede ser directamente nuestro sensor AMR o magneto resistivo. Bien, una vez hecho esto, vamos a ver lo siguiente. Los módulos del sistema ABS solo se reemplazan, no se pueden reparar, solamente en algunos casos. Hay algunos vehículos de los años 2011, 2012, sobre todo la marca Chevrolet, donde el módulo no está en el compartimento del motor, sino viene en la parte de abajo, donde está el chasis. Se alcanzan a ver los módulos ahí. En este tipo de módulos yo me he encontrado el problema de soldaduras frías o la soldadura en la placa electrónica ya está quebrada, está cuarteada. Entonces, en varios casos, no en todos, yo he desarmado el módulo de ABS, le he quitado la parte eléctrica y he vuelto a retocar todas las soldaduras con estaño, sobre todo las soldaduras donde se manejan los relevadores y todo eso, que son las partes más grandes de la placa. He tenido la fortuna de retocar con soldadura de estaño toda esa parte de la placa que yo alcanzo a ver que está ya la soldadura quebrada y en varios casos ya ha quedado el módulo. Entonces, en el caso, repito, de Chevrolet, de esos modelos 2012, 2013, 2011, si llegaran a tener un problema con el módulo que marca un código de falla, yo les recomiendo que desmonten el módulo si se quieren aventurar esto de la electrónica y empiecen a retocar todas las soldaduras con estaño y un cautín. Esto nos puede traer, pues de alguna manera, una reparación que no requiere cambio de módulo, simplemente es por el tiempo también y el funcionamiento del sistema. Entonces yo les recomiendo que si pueden hacer eso de desarmarlo, digo, al final el módulo ya tiene un problema interno, entonces, sí es necesario hacer una revisión de la placa electrónica de manera visual y de repente podemos encontrar ahí problemillas que pueden tener solución. En el caso de la parte hidráulica, solo tiene limpieza y mantenimiento. El mantenimiento es cambiar líquido de frenos. Si el módulo o la parte hidráulica se encuentra atascada, podemos meterlo a una tina de ultrasonido en desengrasante por un buen rato, si se puede.
pero repito, solamente es jugársela y de alguna manera aventarse a corregir el problema. En varias ocasiones puede que se solucione metiendo la parte hidráulica a una tina de ultrasonido y haciéndola funcionar con un pulsador de inyectores. Obviamente para esto pues tenemos que adaptar una de las electroválvulas de algún módulo que nos sirva, meterlo como si fuera un inyector, meterlo a la tina de ultrasonido, la parte hidráulica y hacer que pulse en el solenoide para ver si se despega. Puede que quede, puede que no, pero al final se trata de solucionar un problema que pudiera tener pues algún arreglo sin tener que reemplazar el módulo. Repito, no es 100% seguro que quede, pero al final nos sirve para experimentar si de alguna manera podemos darle solución a ese problema. Al colocar un módulo nuevo, en algunos casos requiere programación o codificación, si es de Volkswagen. Todos los módulos versión 5 en adelante de la marca Bosch requieren programación y dependiendo del vehículo es el tipo de herramienta que deben de utilizar. Hay muchos equipos que ya lo hacen. Está, pues, los más reconocidos, Launch, Tinker, Autel, ¿sí? Que son los más populares y todos ellos hacen estas programaciones dependiendo obviamente de la marca y en la gran mayoría de los casos me dan una ayuda muy grande porque me van diciendo qué debo de hacer, me van marcando en su pantalla cuál es el proceso que yo debo de seguir. Bien, ¿por qué reprogramar? Una, en el caso, por ejemplo, de Jeep o de la marca Chrysler, el vino número de serie, si no corresponde, la luz de a veces se mantiene encendida. La otra, en esa programación, pues viene la medida del neumático que corresponde al vehículo. Y la otra es que también va a detectar, de acuerdo a esa programación, si trae una llanta de refacción delgada, porque sabemos que en muchos casos antes poníamos la llanta de refacción y se prendía el ABS. O había un problema con lo de control de tracción. Entonces, esta programación me permite ya grabar en la computadora todos esos datos para que, aunque yo pusiera la llanta de refacción, no me perjudicara en cuanto a lo que se encendiera un foco. Bien. Ahora, aquí hicimos una programación de un módulo Jeep, ¿sí? El año 2012, si no mal recuerdo, y lo hicimos con un equipo launch, ¿sí? Cuando se cambió el módulo de ABS, me marca dos códigos, que es el C2206 y el C123A. Entonces, cuando nosotros nos metemos a los datos, nos damos cuenta que al cambiar el módulo, pues no está escrito el bit. Entonces, para esto se requiere un proceso de programación, el cual es muy sencillo. Repito, si ustedes tienen un equipo de diagnóstico, el mismo equipo de diagnóstico les va a decir qué hacer. Y vamos a ver cuál es el proceso que se siguió para esta programación de este módulo. Bien, ¿qué debemos de hacer para programar el bin? Una es, vamos a entrar a funciones especiales, vamos a elegir la opción de inicialización de ABS y me va a decir que haga lo siguiente. El escáner va a decir tienes que estar estacionado, superficie nivelada y no debemos de presionar el pedal del freno bajo ninguna condición. La otra es colocar la llave en posición de encendido. Obviamente después vamos a arrancar el vehículo, nos vamos a mover y lo vamos a conducir a una velocidad entre 3 y 15 millas por hora. Posteriormente, el mismo escáner me va a decir que gire el volante 90 grados a la izquierda, a la derecha, vamos a ir como zigzagueando. Y obviamente, mientras esto sucede, la luz del ESP o del control de estabilidad va a estar destellando, va a estar parpadeando. Una vez que se haga la programación, vamos a apagar el vehículo y posteriormente, si la programación fue la adecuada, pues lo vamos a encender y todos los focos se van a apagar, tanto el de control de tracción como el de ABS, etcétera, etcétera. Entonces, si fue correcta la programación del proceso, pues todos los testigos se apagarán, ya no habrá códigos de falla. Y si no lo hicimos de manera correcta, pues bueno, tendríamos que repetir el proceso de programación.
Ok, ese es en cuanto a una programación de un módulo. Ahora, los problemas eléctricos siempre debemos de tomar en cuenta que tenemos que verificar con escáner si hay averías. La otra, si el problema es por sensor de velocidad, en la mayoría de los casos, pues tiene solución. Si el problema es por bomba o válvula, por lo general ya no hay reparación. En muchas ocasiones las bombas, que son los motores eléctricos de los ABS, pueden ser destapados y pueden ser motores con escobillas o con carbones, como ustedes lo quieran llamar. Si se aventuran ustedes, puede que le den solución. Si ustedes saben cómo trabaja una marcha, con sus carbones y su rotor, y obviamente muchas marchas tienen imanes permanentes. Igual, un motor de ABS tiene imanes permanentes. Entonces, en muchas ocasiones podemos destapar ese motor y dándole servicio y lijando su colector, lo que es la armadura, puede que funcione de nuevo. Pero repito, aquí ya va dependiendo de qué alcance ustedes quieran tener, porque en muchas ocasiones sí hay una solución o hay una reparación para estos sistemas. Bien, aquí les comparto una situación que se tuvo también con un Volkswagen Vento. Aquí teníamos una luz de ABS encendida. Obviamente, el control de estabilidad también estaba encendido. Y esto nos trajo como consecuencia los códigos de falla. Nosotros nos metimos con un escáner, en este caso fue un escáner Launch, y pudimos observar que los sensores de velocidad daban esta gráfica. Una gráfica totalmente distorsionada. Digo, aquí no lo estamos haciendo con osciloscopio, lo estamos haciendo con el escáner. El escáner me estaba dando estas gráficas. Y esto es lo que veía la computadora y esta es la escala que tuvo que haber visto. O sea, hay una comparación de escalas. ¿Sí? Así se tendría que haber visto contra lo que se ve aquí. Por lo tanto, teníamos una señal totalmente distorsionada y no funcional para la computadora. Ya desde ahí nosotros nos dimos cuenta que había una situación con los sensores. Para esto, pues tuvimos que hacer lo siguiente. Primero, comprobamos el funcionamiento del sensor. Para comprobar el funcionamiento del sensor, lo que hicimos fue en esta pistola de impacto, le pusimos un imán y pusimos a girar el imán enfrente del sensor y nos dimos cuenta que la señal era correcta. Posteriormente, habían comentado el dueño del vehículo que le habían cambiado valeros, ¿sí? Y aquí tenemos que la pista magnética del valero está totalmente deshecha. Entonces, si se dan cuenta, esta parte que los metieron ellos de manera equivocada con prensa, pues esto dañó la pista imantada y esto nos ocasionó que hubiera una señal totalmente distorsionada. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Y digo, si nosotros sabemos utilizar un escáner, no creo que haya tanto problema. Vamos a poder, de alguna manera subsanar el problema y si sabemos diagnosticar, pues inmediatamente al ver una gráfica nosotros podemos determinar que hay algún problema con los sensores, que en este caso fue a través de los valeros, donde hubo la situación de conflicto. Bien, ahora, gracias a estos sistemas de ABS se llevan a cabo las asistencias por parte del módulo. Una de las asistencias es el control de este adaptativo crucero. Este se apoya de una cámara, el cual va en la parte del parabrisas. ¿Sí? Es el piloto automático que conocemos. Me va a mantener a una distancia del vehículo de enfrente. Si yo programo mi control de velocidad a 100 kilómetros, me va a mantener a 100 kilómetros, eso ya lo sabemos. Pero si se está acercando un vehículo solito, va a disminuir la velocidad. ¿Cómo? Pues aplicando los frenos de manera automática, porque ya todas las computadoras se van a conectar entre sí. Entonces va a disminuir la velocidad mientras yo tenga un vehículo enfrente. Posteriormente, si yo salgo y lo rebaso y el radar o la cámara ya no ve nada enfrente, va a volver a recuperar la velocidad. Obviamente, si el sistema de ABS está fallando o tenemos algún código de falla, pues
control crucero inteligente no va a ser funcional porque no tiene el apoyo del módulo de ABS para detener el vehículo en caso de que yo me acerque más de lo normal. Entonces, puede afectar a otros sistemas el no tener el sistema de ABS funcional al 100%. La otra es, obviamente, otra asistencia gracias a esta cámara, pues el mantenimiento de carril. Si yo llegara a volantear equivocadamente o cabeceo por cansancio, esta cámara mide, ¿sí? Mide lo que es las líneas y va a mantener al vehículo dentro de esas líneas. Si suelto momentáneamente, la dirección me va a corregir la trayectoria, pero esto es cuando ahorita que ya tienen dirección electroasistida, pero cuando no había dirección electroasistida, ¿qué era lo que hacía? Si el vehículo está a punto de salirse de la línea, obviamente como no había dirección electroasistida, teníamos puras direcciones hidráulicas, pues en este caso lo que hacía era aplicar el freno. Si nosotros aplicamos el freno trasero, pues obviamente el vehículo se va a jalar hacia un lado y va a corregir la trayectoria. Esto lo hacía antes por medio del sistema de frenos ABS. No lo hacía por medio de la dirección electroasistida. Ahorita entran ambos en funcionamiento, tanto el sistema de ABS como la dirección, para que puedan corregir en caso de que el conductor suelte el volante o vaya a salirse de las líneas de la carretera. Obviamente estos sistemas de asistencia a la conducción, que son ayudados por el módulo de ABS, por la dirección electroasistida, no son unos sistemas infalibles, solamente son de apoyo. Entonces, sí puede llegar a fallar. Esto de que fallen puede ser por diferentes factores: líneas de carril en mal estado, curvas muy cerradas, condiciones de fuerte lluvia, nieve o radiación solar. Y también si tenemos una velocidad muy baja, menos de los 60 kilómetros por hora, pues obviamente este sistema no va a estar funcional. Entonces, esto también se apoya de alguna u otra forma del sistema de frenos ABS. Igual, el frenado de emergencia, si de repente se me atraviesa algún peatón o algún vehículo se me cierra, yo no lo veo, los radares y las cámaras lo van a ver y en automático se van a aplicar los frenos. Esto es para evitar un accidente. Repito, es un apoyo donde la cámara se apoya de el módulo del control del motor, de la carrocería y posteriormente pues, viaja toda la información. Viaja toda la información para que el vehículo se pueda hacer frenar sin que el conductor toque el pedal del freno. Esta es otra de esas ventajas que se tiene gracias al sistema de ABS. De igual manera, si yo me estoy saliendo de algún punto donde yo no puedo ver hacia los lados, me estoy saliendo de un punto donde, si yo me estoy saliendo de algún lado de reversa y llegara yo a ver, no llegara yo a ver, perdón, el objetivo en este caso, pues unos radares se van a encargar de verificar. Y si yo no lo veo y yo sigo yéndome hacia atrás, los frenos se van a aplicar de manera automática para que el vehículo no pueda tener un percance con el vehículo de atrás que no alcanzo a ver. Para esto, obviamente, hay unos radares. Unos radares son un detector de ángulo muerto, los cuales van a ir en la fascia, los cuales sí pueden tener daños si hay algún golpe, algún choque, sí, o alguna situación que pudiera llegarlos a dañar y se llegaran a tener que cambiar, sí, sí, se tienen que hacer una programación, un hermanamiento por medio de escáner. Entonces, esto también funciona gracias al sistema de ABS. Estos dan su información, pero al final, el que detiene el vehículo en caso de que pudiera haber un percance, pues va a ser el módulo de ABS. Y si tenemos problemas con el módulo de ABS, todas estas funciones van a quedar inservibles. Este es otro sistema. Este sistema va a medir la velocidad con la que yo quito el pedal del acelerador y freno. Si yo de repente, por ejemplo, quito el pedal, perdón, el pie del pedal del acelerador y freno, las computadoras se encargan de medir cuál es esa velocidad. Y obviamente que cuando es algo repentino de dejar de acelerar y pisar el freno,
las computadoras determinan que es porque algo se atravesó enfrente. Entonces, si yo como conductor no pisara con la suficientemente fuerza el freno, lo que vamos a tener nosotros es que al medir las computadoras esa velocidad, de forma automática el módulo de ABS va a incrementar la presión de los frenos para que aunque yo no haya aplicado la fuerza suficiente va a incrementar la presión para que a su vez pueda detenerlo en menos distancia, aunque yo como conductor no haya aplicado la fuerza necesaria. El sistema EBD, otro sistema que depende del ABS. Este sistema es de distribución de electrónica de frenado, ¿sí? Normalmente un frenado convencional tiene pues diferentes porcentajes de fuerza. En este caso, la mayor parte de los sistemas de freno van a tener un 60% de frenado, de potencia de frenado en la parte delantera y un 40% atrás. Cuando se aplica esto de la distribución electrónica del frenado, entonces lo que va a hacer es que ya van a tener la misma fuerza de frenado en ambos ejes, tanto delantero como trasero. Inclusive, si hay mucho peso en la parte de atrás, puede que el frenado sea mayor en la parte de atrás que en la parte de adelante. Tan es así que hoy en día, en muchos sistemas ya se tiene el mismo desgaste en las balatas traseras que en las delanteras. En muchos casos, cuando se cambian balatas delanteras, normalmente eran dos cambios en la parte de adelante por una de atrás, pero hoy en día con este apoyo de la distribución electrónica puede que ya los sistemas se desgasten a la par, o sea que las balatas delanteras y traseras se tengan que cambiar al mismo tiempo porque ya hacen el esfuerzo igual, dependiendo qué tanto se aplique de peso en el eje trasero. Aquí tenemos otro ejemplo, un sistema con EBD y sin EBD. En la primera ilustración alcanzamos a ver que la fuerza de frenado se empareja en el eje trasero y en el eje delantero. Y en el caso de que no traiga EBD, pues bueno, la fuerza principal va a ser adelante y atrás va a seguir siendo menor. Entonces aquí pues no hay una asistencia como tal, es un frenado normal donde sigue siendo el mayor porcentaje de frenado en la parte de enfrente. Entonces por eso es otra asistencia que me va a dar el sistema de frenos ABS y va a repartir la fuerza de frenado de manera equitativa en ambos ejes o de mayor fuerza en la parte de atrás, dependiendo la carga que tenga en la parte de atrás el vehículo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Podemos observar en este vehículo hay más peso en la parte de atrás, en la parte frontal. Esto se puede, por ejemplo, ejemplificar con un sistema o un vehículo eléctrico porque ya no hay mucho peso en la parte de enfrente, es simplemente un motor totalmente eléctrico. Entonces, aquí puede que haya más poder de frenado en la parte de atrás por el peso que en la parte de adelante. Aquí observamos en esta ilustración que el 25% de la potencia del frenado está enfrente y el 75% está en la parte de atrás, por lo cual aquí pues se pone como ejemplo lo que les acababa de comentar hace un momento, donde ya hay más fuerza de frenado en el eje trasero que en el delantero. Y en muchos vehículos también gracias al sistema de estabilidad electrónica o programa de estabilidad electrónica y el ABS, podemos elegir el modo de manejo, ya sea sport, personal, económico, camino resbaladizo, estándar. Todo esto es un conjunto de funcionamiento entre todas las computadoras sin dejar a un lado el sistema de frenos ABS. Aquí, pues bueno, tenemos el ASR o control de tracción. Sabemos que lo podemos desactivar. Esto tiene que ver con el sistema de ABS. Este control de tracción, pues de alguna u otra manera se tiene que desactivar cuando se sube el carro o el vehículo en rodillos para una prueba de dinamómetro, por ejemplo. O si estamos en un camino de terracería, siempre es bueno desactivarlo porque si no va a estar el foquito destellando
¿sí? Cuando está destellando el foquito que está prendiendo y apagando el ASR o el ESP o el Stabilitrack, como ustedes lo quieran llamar, quiere decir que está trabajando. Un ejemplo de esto es cuando vamos en una curva y la damos muy cerrada y las llantas están patinando, obviamente entra en funcionamiento este sistema, empieza el foquito a parpadear porque está trabajando el sistema de estabilidad y una vez que controla el vehículo, que ya está completamente controlado, el foco se apaga y deja de dar el aviso. Pero mientras esté destellando el foquito que esté prendiendo y apagando muchas veces por segundo, si estamos agarrando una curva muy cerrada o hay derrapamiento, es normal que encienda y apague con mucha velocidad y una vez que recuperemos la estabilidad del vehículo, ese foco o ese aviso se va a apagar. Muchas veces esto los conductores lo confunden con una falla. No es una falla, simplemente está haciendo su función, por eso prende y apaga. Y posteriormente que ya deja de haber un peligro, un derrape o una cuestión que ponga en riesgo la estabilidad, el foco se va a apagar de manera normal. Pero si el foco se queda encendido todo el tiempo desde que yo arranco el vehículo y no estoy en un camino donde haya derrape y eso, obviamente estamos hablando de que hay una falla. No debe estar prendido todo el tiempo, pero si parpadea cuando yo agarro una curva muy cerrada o hay un derrape, es completamente normal. Aquí tenemos igual el ASR o el TCS, función, evitar pérdida de control. Todo esto es en conjunto con dirección, motor, transmisión y frenos ABS. Repito, si hay una falla en el módulo de ABS, esta función queda totalmente fuera de servicio. Y algo bien importante, perdón, hay muchos vehículos que tienen el famoso hack o este sistema de asistencia en pendientes. Aquí podemos tener un ejemplo bien claro. Estamos en un semáforo, estamos cuesta arriba. Sí, el módulo de ABS va a medir la inclinación que hay en el vehículo a través de un sensor de inclinación. Y si estamos parados en un alto, normalmente tenemos el freno pisado. Y cuando el vehículo es estándar, pues tenemos que estar jugando entre el cloche y el acelerador para que el auto no se vaya para atrás. ¿Sí? Este arranque en pendiente se hace jugando con el clutch y el acelerador. Hoy en día, estos sistemas hack que lo trae, por ejemplo, hablando de vehículos que lo empezaron a implementar aquí en nuestro país, es Kia y Hyundai. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace unas diapositivas atrás vimos la fase de mantenimiento de presión, donde la presión se quedaba atrapada entre una de las electroválvulas y el caliper, y por más que el conductor pisara el pedal del freno, ya no entraba más presión. Pues hagan de cuenta que aquí sucede lo mismo. Llega una pendiente, se pisa el freno, ¿sí? Se queda detenido el vehículo, se mide la inclinación que tiene el vehículo y lo que hace es que las válvulas se cierran y atrapan la presión en los calipers, ¿sí? Esto atrapa la presión y cuando yo suelto el pedal del freno y voy a arrancar con el clutch, suelto el freno, piso el clutch, meto mi velocidad, esa presión se va a quedar atrapada por 2 segundos. Tiempo suficiente para que yo meta la velocidad, suelte el clutch y el vehículo empiece a desplazarse sin tener el riesgo de que se vaya para atrás. Muchos que estaban acostumbrados a estar jugando con el clutch y el acelerador para evitar que el auto se fuera hacia atrás, tenían la sensación de que el vehículo se quedaba amarrado. Entonces hubo mucha duda y mucha observación en las agencias que decía el conductor es que yo siento que cuando estoy cuesta arriba y quiero acelerar y soltar el clutch, siento que el carro se amarra. Y esto lo confundían con un problema de los frenos, pero este es un sistema completamente normal, ya que va a evitar precisamente que el auto se desplace hacia atrás y que me dé la oportunidad de arrancar sin tener que estar jugando con el pedal del clutch y del acelerador. Este es un sistema de seguridad, no se puede desactivar de ninguna forma. Este entra en automático y también pues es un sistema que apoya al conductor para evitar que ese auto se desplace hacia la parte trasera. Entonces, repito, este no puede ser desactivado, pero puede fallar si el foco de ABS está encendido,
Si hay una falla en el sistema de ABS, ese sistema va a fallar y ahora sí voy a tener que estar jugando con el clutch y el acelerador para que el auto no se vaya para atrás. Bien. También hay un sistema de arranque en pendientes, perdón, un de este descenso, que es el famosísimo sistema DAC. Este sistema yo lo puedo activar con una tecla, ¿sí? Y cuando yo lo activo con una tecla, lo único que yo me voy a, el conductor lo único que se tiene que preocupar si es que yo soy el conductor es nada más por manejar. Solito el sistema de frenos va a ir manteniendo una velocidad de bajada, ¿sí? Y yo nada más me voy a dedicar a manejar. Ya no tengo que estar pisando el pedal del freno y cuidando el volante. Simplemente pongo la tecla y solito el auto va a ir controlando la bajada, solito va a ir aplicando los frenos. Yo no voy a tener que hacer absolutamente nada más que controlar mi volante y entre la transmisión, el motor y los frenos se van a encargar de que el descenso sea despacio y que en ningún momento se pierda el control del vehículo. Esto es el sistema de asistencia en descenso, el cual en muchas ocasiones puede ser activado o en algunas otras, como Chevrolet, por ejemplo, un Express, entra en funcionamiento de forma automática cuando se nota que se deja el pedal, se deja de pisar el pedal del acelerador, se sigue ganando velocidad, entonces ya esa red de computadoras empieza a detectar que hay una pendiente y empieza a hacer el control de manera automática. Otra de las funciones que el grupo BAC tiene es el famoso sistema BRS o secado de discos. Este, a diferencia del sistema hack, sí podemos desactivarlo o le podemos dar fuerza, ¿sí? Este sistema funciona precisamente cuando está lloviendo y lo que hace es que acerca o va aplicando los frenos de una manera suave, de una manera intermedia o muy fuerte, de acuerdo a como yo lo elija para que se vayan secando los discos de los frenos y las balatas. Y cuando tengamos una situación de emergencia, en una situación de camino mojado, pues se puedan aplicar los frenos, pero ya van secos. Entonces, esto se puede desactivar o activar en el caso del grupo BAC, sea Audi, Volkswagen, ¿sí? Y nosotros podemos ver si está activo o no. Para esto, nos vamos al canal 3 que es electrónica de frenos. Nos vamos a la función que dice adaptación y dentro de la función que dice adaptación dice secado de los discos de frenos y aquí me da estas opciones. Lo puedo desactivar, lo puedo dejar que lo haga de una manera intermedia, que sea muy débil, o sea, sea muy poco el secado o de plano que el secado de discos sea intenso, ¿sí? Esto yo ya lo puedo escoger a través del escáner en las funciones especiales. Yo puedo decidir si lo quiero activo, lo quiero muy fuerte, intermedio o que sea casi no perceptible el secado de discos. ¿Cuándo va a funcionar este secado de discos? Va a funcionar cuando yo prenda los limpiadores y ya lleva un rato trabajando los limpiadores y de acuerdo a la velocidad con la que estén trabajando, el sistema va a determinar, ¿sí?, que tiene que secar los discos. Entonces, aquí como ya sabemos, hay una red de comunicación en donde las computadoras van a estar trabajando en conjunto y pues bueno, esta es una de las funciones que trae extra el módulo de ABS para ayudar, ¿sí?, al mejor control del vehículo sin perder la estabilidad en lluvia. Y pues bueno, aquí tenemos una tabla de lo que son los rechinidos de los frenos, ¿sí? En caso de que haya un rechinido de frenos o ruidos, ahí me dice cuáles podrían ser las diferentes, los diferentes ocasionantes o problemas que pudiera darme los diferentes ruidos, ¿sí? Esta tabla de ruidos yo se las puedo compartir también. Al final daremos un correo electrónico para que nos puedan escribir y ahí nosotros vamos a compartir esta tabla de ruidos. Algo bien importante, el servicio de los frenos. Si no rectifican los discos cuando cambian balatas, hay que lijarlos.
¿sí? Lijarlos de adentro hacia afuera, no de manera circular. Siempre hay que quitarles el brillo cuando cambien balatas. Y hay que, esto nos sirve para poder acelerar el asentamiento o la formación de la tercera capa entre el disco y la balata. Y aunque estos discos no se hayan rectificado con el simple hecho de lijarlos, tenemos que lavarlos con agua y jabón. Y posteriormente de lavado con agua y jabón, tenemos que pasar algún paño con solvente, ya sea gasolina, limpiador de frenos o thinner, para poderles quitar, después de haberlos lavado con agua y jabón, quitarles el poco óxido que se les llega a formar en las superficies del disco. Repito, no debemos de lijar de manera circular, es de adentro hacia afuera el disco, porque si lo manejamos de manera circular, vamos a ocasionar ruido o rechinido después de haber colocado nuevas pastillas de freno. Reitero, si se lijaron o se rectificaron, hay que lavar con agua y jabón, enjuagar con bastante agua, ¿sí? Y colocar las balatas nuevas, no sin antes, repito, pasarles un paño con un poco de solvente o limpiador de frenos para quitarles el poco óxido que se haya generado al momento de hacer el lavado con agua y jabón. Debemos de evitar tocar las pastillas con las manos para no contaminarlas, ¿sí? Y trabajar lo más limpio posible para evitar ruidos o que la pastilla tenga alguna situación de fallo, porque ya se contaminó con grasa, con polvo o inclusive con mismas piedras o por ahí polvo de donde estamos trabajando. Hay que lubricar las guías, siempre hay que utilizar un lubricante base cerámico o grasa o una grasa siliconada para que pueda evitarse al máximo la oxidación entre las piezas y que puedan correr las zapatas en lo que es el caliper sin que se atoren y nos eviten ruidos, desgastes y vibraciones que pueden darse porque se atoraron las pastillas en su alojamiento. Revisar todos los componentes, pistones, cubrepolvos, engrasar todo, ¿sí? Con una grasa base cerámica o una grasa siliconada. Y si no tenemos esa grasa siliconada, pues utilizar grasa para junta homocinética cuando vayamos a engrasar partes que son metal y hule para evitar que se peguen, evitar que se dañen, evitar pues problemas porque muchas veces se ocupa una grasa BAT3, no es recomendable porque se hinchan los hules y esto nos puede traer problemas de que se llegue a atorar el caliper y que no frene de manera correcta y las pastillas se desgasten de forma dispareja e inclusive que nos lleguen a deformar los discos. Abrir los puertos de purga cuando vamos a meter el caliper, ¿sí? Para evitar daños al módulo de ABS y a las válvulas que pudieran estar ahí en el sistema. Apretar las tuercas de una manera correcta y también aplicar los torques necesarios. Una de las ventajas de nuestra marca de frenos que no requieren asentamiento a alta velocidad ya está preasentada. Realmente son muy pocas las frenadas que hay que dar para poder asentar nuestras pastillas. Si hay calentamiento en exceso adelante, tenemos también que ver qué pasa con los frenos de atrás. Normalmente cuando tenemos frenos de disco adelante y tambor atrás, tenemos que darle servicio a los de tambor, aunque no cambiemos balatas, hay que dar limpieza y ajuste porque si nosotros no limpiamos atrás ni ajustamos, la mayor parte del frenado va a ser en la parte de enfrente y esto va a traer como consecuencia desgaste, excesivo polvo en los rines en la parte de enfrente. Entonces sí tenemos que dar limpieza y ajuste a la parte trasera. Comprobar esto del polvo, si hay mucho polvo en la rueda delantera, es que hay mucho desgaste en las pastillas de enfrente, entonces ahí puede ser problema de que un sistema de frenos de tambor no esté bien calibrado. Y aquí, como les comentaba, hacer un servicio, también tenemos que ponerle cuidado al eje trasero para que el frenado sea equitativo, dando limpieza y ajuste a los frenos de tambor, ¿sí? Y verificando que todo esté de manera correcta también para que el freno sea parejo y no tengamos más desgaste en la parte de enfrente. Y pues bueno, aquí les muestro las líneas que maneja Canabrake, es Ceramic H y B, Ceramic HQ,
Ceramic Bay Deckers blindados y deportivos, Extreme para vehículos de carga y utilitarios, y también manejamos la línea de Extreme Duty Air. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Agradecemos su atención. Les invitamos a seguir al pendiente de estas pláticas de la Comunidad Automotriz México. Tenemos aquí el correo electrónico. Si están interesados en alguna información, mándenos un correo electrónico. Estamos para servirles. Nos da mucho gusto participar en este evento de manera virtual y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias Comunidad Automotriz México, gracias amigos técnicos mecánicos de toda la República y a lo mejor hasta de otros países que nos están viendo. Gracias por seguir este evento. Les deseo la mejor de las suertes para los regalos que va a estar dando la Comunidad Automotriz México a través de los diferentes patrocinadores. Y recuerda algo bien importante, tu seguridad y la de tu familia merecen las balatas más confiables. Confía en Canabreak, 100% mexicana la empresa, y hacemos formulaciones de acuerdo al vehículo que las va a utilizar. Gracias por su atención. Fue un placer estar con ustedes y estamos en contacto en próximos videos y en el correo electrónico. Hasta pronto.